Hola niños y niñas de la Escuela Aurora de Chile, principalmente de séptimo año. Bienvenidos a esta nueva cápsula educativa donde trabajaremos esta vez con los romances. Este material te ayudará a poder desarrollar la guía de trabajo durante estas 2 semanas y principalmente la materia que trabajaremos en esta cápsula te ayudará para la primera semana de trabajo. Bueno, vamos a trabajar el concepto de romance. Lo que tú tienes que saber es que cuando hablamos de romance no hablamos de amor, del típico amor que nosotros estamos acostumbrados, sino que en literatura el romance se refiere a un poema narrativo, a un poema que cuenta una historia que data sus orígenes desde los siglos XIII al siglo XVI y consisten en un poema que tiene una estrofa de versos octosílabos. Eso quiere decir que sus versos están compuestos por 8 sílabas que se van contando, y a eso nosotros lo conocemos como métrica, y que lo vamos a ver más adelante durante estas 2 sesiones de trabajo que vamos a tener durante la semana. Lo interesante del romance es que se diferencia de la décima que nosotros ya habíamos trabajado en otras oportunidades, que es un poco más sencilla. El romance considera una rima asonante, o sea, una igualdad de sonidos vocálicos al término de un verso, pero solamente en los versos pares del poema. Y los romances nacen como poesía destinada al canto, destinada a la recitación, destinada a ser escuchada por un público, porque cuentan historias y cuentan hazañas de grandes héroes épicos. Bueno, a pesar de que el romance es claramente narrativo y es una forma literaria muy simple y natural, tiene varios elementos comunes. En él se enlazan distintos géneros. Por ejemplo, encontramos el género épico porque en sus historias se narran hechos de grandes personajes de la historia de distintos pueblos. Pero también tiene un componente lírico, porque su escritura es a través de la poesía, a través de versos, a través de rimas. Y además tiene un carácter dramático, porque también puede ser representado. Estos romanceros entonces, o romances, nacen como piezas destinadas al canto. De hecho, eran dichas por juglares, los cuales acompañaban con sus guitarras y sus liras todos estos hermosos versos que le dedicaban al público. Por eso es que son de carácter oral y de propiedad popular. Por tanto, es muy difícil conocer quiénes son los autores de un romance o un romancero. Generalmente el autor es desconocido, es anónimo. Y es gracias a estos romanceros que se hicieron conocidos muchos héroes de la historia y también de la ficción. Y han sido ya destacados y conocidos a nivel internacional e incluso universal. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen del Cid Campeador, que es un héroe de la historia universal y que nosotros vamos a conocer en el romance que vamos a trabajar durante esta sesión. Y justamente ese romancero es el que vamos a leer. Data su origen desde los reinos cristianos, de la península ibérica de la Edad Media, en el año precisamente en el 1702. ¿Qué pasó? Hubo una muerte, un asesinato. El rey Sancho de Castilla fue asesinado a traición. Nadie sabe quién fue. Y su hermano, Alfonso VI, es declarado entonces rey para asumir la responsabilidad para controlar todos los territorios que eran del rey Sancho. Y dice la leyenda que antes, obviamente, de asumir su reinado, los castellanos lo obligaron a Alfonso a jurar que él no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano. ¿Sería eso cierto o no? Estaba en duda, y ahí es donde se genera el conflicto. Y este juramento que hace Alfonso se lo habría tomado Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid Campeador, que aparece en los textos de literatura universal. Y entonces este Cid era amigo y oficial del ejército del rey Sancho. Además, él era muy querido del rey Sancho, demasiado querido, y por eso él no confiaba mucho en Alfonso. Y es ahí
que toma este juramento y hay palabras que en él marcan la traición del hermano. Es por eso entonces que te invito ahora a que leas este romance del juramento que le tomó el Cid al rey Don Alfonso, que está en tu libro, en la página 144 a la 146. Tienes que fijarte en las palabras de vocabulario, leerlo de manera lenta para que lo puedas entender, ¿ya? Además, en el PowerPoint que te adjunto con este video, vas a encontrar el link para poder ver el video en donde vas a escuchar cómo se leía en el español de Castilla, cómo se leía este juramento que hizo el Cid, para que puedas también jugar con la entonación. Ojalá te resulte, lo entiendas y cualquier duda, obviamente la resolveremos en clases. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos y a trabajar en tu guía.